Hola, ¿qué tal? Les saluda Diego Hernández Tejeda para presentarles la fecha 10 de la temporada 2025 de Once Titular, el podcast, con otro gran invitado. Como lo hemos venido haciendo en cada presentación, este día nos acompaña un veracruzano que fue campeón nacional en fútbol, pero después cambió drásticamente su carrera y se convirtió en un gran cantante con éxitos nacionales e internacionales. Nos referimos nada menos ni nada más que al cantante y compositor veracruzano Gustavo Lara. Gustavo, gracias por estar aquí con nosotros. No, hombre, al contrario, Diego, muchas gracias a ti por invitarte. Como te comentaba hace rato, tenemos muchos años de no verte, pero me da mucho gusto poder acompañarte acá. Gracias, Gustavo. Pues sabemos que las dos pasiones de Gustavo, el fútbol y la música, ¿no? Vamos a hablar de los dos temas, pero vamos a arrancar con fútbol. Es Once Titular el podcast. Gustavo, recuerdo a Gustavo Lara en Vasco de Gama, pero creo que hubo equipos antes, Gustavo. Platícale a la gente cómo se inicia en el fútbol. Nosotros empezamos en Infantil B, jugando con el Magallanes, que era un equipo de chavos que de repente mi papá nos metió a jugar ahí, a mi hermano y a mí. Coincidimos con otros que ya también conocíamos, amigos de mis papás, familiares, etcétera. Y de ahí nos jalan para jugar en el equipo del Cristóbal Colón. Se jugaba padrísimo porque había una cancha chiquita pero muy bonita ahí en la escuela. Y de ahí yo creo que pues, nos vieron algo nos debieron de haber visto y nos jalan los del Vasco de Gama. Que pues bueno, para nosotros, por ejemplo, mi papá siempre fue muy fanático de algunos equipos brasileños, sobre todo él siempre andaba viendo y decía, mira qué bonito uniforme del Flamengo, del Vasco de Gama, del Fluminense, de todos ellos, ¿no? Los técnicos, ¿te acuerdas quiénes eran? Tanto en Magallanes como en el Colón, como en Vasco. Pues bueno, yo recuerdo que, no sé, supuestamente en el Magallanes, la verdad es que ya no me acuerdo, estábamos muy chavos. En el Colón de repente también estaba alguno que otro maestro, se metían mucho los papás, eso sí recuerdo. Mi papá siempre estaba hablando mucho con ellos, pero ya como tal, creo yo que en el Vasco es donde empezamos a tener un poquitito más de conocimiento y teníamos apenas 10, 11 años. Pero cuando nosotros ya nos mandan al primer estatal en Coatzacoalcos, yo tenía 11 años, yo tenía 11 años, porque creo que fue en el 82 o en el 83. En el 83 fue el nacional. Pero ese mismo año debe ser. Pero algo pasó en ese año que no hubo nosotros quedamos campeones estatales en Coatzacoalcos. Y algo pasó que no se celebró el nacional, no sé, por la categoría, algo así, y al siguiente año volvimos a quedar campeones estatales y ahí es donde ya se organiza el nacional acá en el puerto. Exacto, es que era Infantil B y el nacional solamente había Infantil A. Exactamente. Oye, Gustavo, yo recuerdo a Gustavo una gran patada, ¿no? Mediocampista, pero ¿cómo se inició? ¿Qué posición jugaba ahí? Y si recuerda bien, Gustavo, eso que era de su fuerte, a lo mejor la gran patada que tenía. Pues bueno, yo me di cuenta que le pegaba fuerte y sobre todo, por ejemplo, que siempre empecé a jugar con mi hermano era zurdo y le pegaba muy fuerte a la pelota. Entonces, creo que, no sé, tú ves la televisión de niño y veías cómo le pegaba el Pata Bendita o Caviño. Había, no sé si te pasa eso, pero dice mi papá que es un síntoma de viejo. que eso de que ves hoy los partidos de fútbol y te hace falta ver el clásico cobrador de tiros de castigo. O sea, cuando había una falta cerca del área decías, ya valió, porque la va a meter. O sea, bueno, o el Tuca, imagínate. Sí, claro. O sea, decías, va a terminar en gol. La cuestión es de que a mí me llama mucho la atención eso. Entonces, en Coatzacoalcos, que fue la final cuando estábamos en Infantil B, cobro, dice el profesor Peregrina, que también para nosotros era
wow, el profe Peregrina, porque claro, era muy famoso. Un gran amigo, un saludo para el profesor. Un abrazo, lo queremos mucho el profe Peregrina. Dice, Gustavo, tíralo. Pero tú sabías que si lo fallabas también te iba a pegar una arrastrada horrible terminando, porque sí, era claro, un carácter muy fuerte el claro, profe, ¿no? Entonces, yo practicaba, pero el primer tiro lo reboto en la barrera, pero se movieron antes. Entonces el árbitro dice, otra vez, y ya cuando la vuelvo a agarrar, le pego y la meto, y con ese gol ganamos la final. Ahí me di cuenta que le pegaba yo muy fuerte, pero conforme vas avanzando, vas teniendo mucho más control y la gente te va dando tips. Creo yo que en esa época, Diego, no había mucha idea de lo que de la formación, de cómo enseñar a un chavo como hoy se sabe. Hoy ha crecido y ha evolucionado esto a un nivel de que desde muy chiquitos ya les están enseñando perfectamente, o sea, porque acá era la parte externa, el empeine, la parte interna, pero creo hoy que hay mucho más control, incluso pues ya digital, o sea, la gente hoy puede ver cualquier video de Pelé de cualquier época y antes no, tenías que irte a un video beta que se veía horrible, que se trababa para poder ver a estos futbolistas que dejaron una enseñanza. Entonces yo fui aprendiendo sobre la marcha, creo que en el Vasco de Gama había extraordinarios jugadores de las categorías más arriba, como el Berna, el hijo de Maravilla. Claro. Era un tremendo jugador. Y obviamente nosotros del Vasco, en el equipo inmediato, pues estaba Carlos Vila, sí, estaba Rolly Herrera, sí. O sea, que eran gente que destacaba por tener un talento muy diferente. Palmeros, era un extraordinario delantero, o sea, y en mi equipo teníamos a un enorme goleador que era Moy Rodríguez. Sí. Era un extraordinario jugador. Para mí era un fuera de serie, independientemente de que había como Carlos Moctezuma, que era un tipo que era muy hábil y era un extremo nato, pero gente muy talentosa. Entonces tú ibas viendo lo que hacían. Había un chico creo, no me acuerdo si era de Coatzacoalcos o de Poza Rica, que le decían el Chepe. El Chepe de Poza Rica fue el único exacto, que entró de otra ciudad, exacto, para el Nacional. Exacto, para el Nacional. También talentosísimo. Y creo que dentro del equipo había mucho talento, pero creo que de ahí es donde yo fui aprendiendo, y en el Vasco de Gama pues quedamos campeones muchos años, ¿no? ¿Y cómo te recuerdas cómo fue cómo llegaste a la selección infantil de Veracruz, que participó en este nacional del que fueron campeones en 1983? Pues yo recuerdo que mi papá me dijo de una manera así como muy jocosa, tú conoces a mi papá y se la pasa bromeando todo el tiempo. Saludos. Y que por cierto hoy es su cumpleaños, así que padre, te amo mucho. Ya está cumpliendo 85 años el viejo. Hay que ir al rato del pastel. Y pues bueno, la verdad es de que él me dijo, no se sabe quiénes van a quedar, depende de ti. Entonces me lleva, y ahí ya sabía yo que iba a ir Manolito Reynó, que iban Moy Rodríguez, que iban bastantes del Vasco de Gama, pero al final creo que lo que se logró, nosotros perdimos contra Nuevo León en la fase de grupos, claro. Entonces cuando nos enteramos que íbamos nuevamente contra ellos, fíjate que la mentalidad del chavo es, me voy a desquitar. No era un rollo de, como lo que de repente se dice, es que ya el equipo te agarró la medida. No, por eso creo que el nivel de jugadores mexicanos es muy bueno cuando están chavos. El problema es ya cuando se saben que tienen dinero, que no se saben desarrollar ya en un medio donde hay demasiadas tentaciones, no se cuidan, etcétera. Sobre todo cuando se ha visto, ¿no? Medalla de oro en Juegos Olímpicos, exacto, campeones mundiales, sub-17. Claro. Y sí, pierden, me parece 3-0. Digo, para haber llegado al Nacional primero tuvieron que haber sido campeones estatales, ¿no? Claro, por supuesto, pero estamos hablando del Nacional ya que fue en Veracruz. Claro, aquí en el Parque España. En el Parque España, yo lo recuerdo como si fuera en ese momento.
Y ganan a Nuevo León 4-1 la final después de haber perdido la fase de grupos y le toca nuevamente enfrentar la final. ¿Qué recuerdas de ese 4-1 final? Ya no vamos a acordarnos de la derrota de 3-0, me parece, porque tampoco estoy muy seguro. Sí, fue 3-0. 3-0. Sí. ¿Qué recuerdas todavía? ¿Te recuerdas esa final, la medalla? ¿Dónde está, Gustavo? Bueno, la medalla creo que la tienen mis papás. La tienen mis papás guardada. O a lo mejor me la entregaron, pero no recuerdo. Yo recuerdo básicamente el gol que metí. O sea, de repente puedo tener alguna noción de... Creo que yo entré de cambio. Creo que yo no empecé el partido. Pero sí estaba yo encabronadísimo, obviamente, con el profe, porque yo sentía que tenía más aptitudes para iniciar. Pero me meten en el segundo tiempo y hay una falta pegada al tiro de esquina. Uh-huh. Le metieron falta a alguien, pero pegadito. Y mi idea era más bien como que le pegara a alguien y la metiera. Entonces todos pensando que iba yo a centrar, el tiro me salió pegadito al poste. Entonces la gente en el periódico, el dictamen salió gol olímpico, y no fue olímpico porque fue una falta pegadita al tiro de esquina, pero para mucha gente pues fue como un gol olímpico, ¿no? Fíjate que no lo escribí yo porque yo me inicié en el 84 en el periodismo deportivo, en el dictamen precisamente, ¿no? Pero sí, fue un gran logro. Creo que era la primera vez que Veracruz ganaba un campeonato nacional en la categoría infantil. Y te voy a dar algunos nombres que seguramente te vas a acordar de todos, pero Abraham Álvarez, el Puma Chávez, ¿no? Claro, el tío de Diego Chávez, el Puma, que jugó profesional a gran nivel y que falleció en un accidente, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Carlos Góngora, un buen amigo, ¿no? Eligio Palaceta, Jorge Agüet, Francisco Armendáriz, que era un gran jugador también, un mediocampista muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. El huevo Romo era portero. También estuvo Carlos González, ¿no? Que era un central que medía como a la edad de 12 años medía creo que 1.80, ¿no? Sí. Fernando Lares, claro, muy fuerte, muy alto. Gustavo López Orbeso, también, bueno, Vidal, Alejandro Copto, Chepe Chávez, del que me hablabas de Tuxpan, me parece, me parece que era de Tuxpan. Uh-huh. Moy Rodríguez, por supuesto, Manolo Reinó, Fernando Alarcón, uh-huh. Luis Hidalgo, que era un centro delantero, negro. Morenito, y es más o menos el grupo. ¿De quiénes te acuerdas? De todos, me acuerdo mucho de todos porque de alguna manera coincidíamos como amigos, y también como compañeros en el Vasco. Y a otros, pues bueno, por ejemplo, había bastantes de España, bueno, no bastantes, pero estaba Carlos González, estaba Armendáriz, estaba Carlín, no me acuerdo, Vidal estaba en el CDF. Sí, hay otros del Veracruz que también era un equipo fuerte, ¿no? Sí, Abraham ya jugaba creo con nosotros, ya porteriaba con nosotros, y después se fueron integrando otros, pero Copto creo que también estaba en el CDF, sí, no recuerdo. Y Palaceta también. Que era un defensa muy fuerte. Había otro, no me acuerdo si Palaceta estaba en la sección 28 o algo así, de Sergio Marmolejo. Sí, claro. Pero era un muy buen equipo y sobre todo, como bien dices, nosotros no sabíamos que era la primera vez que Veracruz había ganado un nacional, pero sí creo que al final a todos nos gustó el sentir que éramos buenos para algo, no nada más, porque para nosotros no era nada más salir a jugar fútbol. Realmente la diferencia de esa época o de esa generación es que nosotros vivíamos para el fútbol. Sí, eso sí. No había tantas cosas como hay ahora, ¿no? No tenías que tener el teléfono en la mano y empezar a jugar. Nosotros de verdad todo el tiempo estábamos jugando fútbol. A esa edad, mis papás compraron una casa en el fraccionamiento Floresta. Sí, yo estuve un día ahí, una plática también contigo. Y Manolo Reinó
ellos se fueron un año antes a vivir ahí. Entonces éramos vecinos. Entonces todo el tiempo estábamos jugando fútbol, todo el tiempo jugando fútbol. Era pelotear, pero todo el tiempo. Entonces, pues bueno, para mí fue algo que me marcó. Y también la primera vez que tú sientes, o sea, yo ya había cantado en el coro de la escuela, me había reconocido el padre, me había reconocido la gente que iba a misa, o sea, ahí como que se iba alternando la música junto con el fútbol, entonces era de que, a ver, vas a jugar fútbol, pero tienes que ir a misa, entonces quedabas de repente, ¿qué hago? Porque estaba yo muy chico, pero fue durante toda la primaria este proceso de ser el corista, el corista principal del coro de la escuela, yendo a cantar a las misas. Oye, entonces ya, de hecho, cuando fuiste campeón nacional, ya cantabas, ¿no? Yo ya cantaba en la escuela, o sea, la gente ya me conocía, dentro de la escuela ya me conocía como el que cantaba en el coro, arriba. Pero en el fútbol no se sabía, por ejemplo, yo no sabía que ya a esa edad. Oye, alguna vez que platiqué contigo, preguntarte, porque yo le ponía luego un poco el trabajo físico, ¿no? Yo estaba con el profesor José Luis Pellegrina y Chava también, ¿no? ¿Te acuerdas de Chava? Claro. Entonces, eso te iba yo a preguntar justo en ese momento, porque estoy viendo los años, que te inicias a los 16 años ya en la cantada, en la música, pero, por ejemplo, a los 12 años fuiste campeón. ¿Seguiste jugando fútbol hasta los 16 años? Claro, ¿Cómo fue? Claro. O sea, yo seguí jugando, pero, por ejemplo, para mí la adolescencia fue algo crucial, donde yo me doy cuenta que la música era algo que salía de un sitio distinto, y en el fútbol, a los 16 años, yo creo, jugábamos en el Pirata Fuente, y fíjate, con mi querido Carlos Góngora, jugábamos contra la España, y yo recuerdo que yo había salido la noche anterior. Tenía yo creo que como 16 años. Había salido, no me había cuidado. O sea, y al otro día voy a jugar fútbol, disputamos una pelota y en un tapón yo me lastimo la rodilla. Y ahí es donde, plin, o sea, no fui asesorado correctamente, nunca me dijeron que había operación, nunca me dijeron que había recuperación, y yo recuerdo que ese fue el primer año, después de ser seleccionado de Veracruz durante toda esa etapa, hasta los 12 años. Recuerdo que estaba Cheque, Cheque llevaba esa selección, y el Calaco Rofiel. Sí, Che ya era juvenil A. Claro. Después del infantil, claro, pasabas a juvenil A. Exacto, entonces Cheque ya había sido mi entrenador del Vasco. Claro. Y nos conocíamos muy bien y todo, y yo tenía fíjate, yo lo quiero mucho, Cheque, lo quiero mucho porque era un extraordinario tipo, sí. Era una muy buena persona, muy noble. Pero nosotros éramos terribles. Me imagino. Nosotros éramos, o sea, yo en los camiones de los viajes, o sea, era una cosa de terror, o sea, andaba yo viendo a ver a quién molestaba o a ver a quién le tirabas algo, en los viajes abríamos las ventanas llegando a los pueblos donde íbamos a jugar y nos bajamos un pan y enseñábamos las nalgas a la gente, o sea, o había otros que les enseñaban de frente, o sea, era una cosa, ya en la adolescencia sí, claro, se tornó mucho más violento, ya tenían, ¿no? 13, 14 años, ¿no? Claro, hubo una vez donde pues ya la gente a los 15 y 16 años ya todo el mundo ya había despertado hormonalmente, entonces había uno que le decían el burro y ese cuate pues a todo, o sea, se metía a bañar, se pegaba de cachetadas, ahí donde te conté, y todo el mundo le salía huyendo porque el tipo, o sea, pues sí claro, vivía lejos, ¿no? Y entonces, puta, que sale a corretear a alguien así, pues para o sea, no, sin toalla, ya así, nada más así lleno de jabón, y sale así y todo el mundo, ¡ah! ¡Qué cerdo! ¡Que no sé qué! Bueno, pues que le cierran la puerta a este cabrón y lo dejan afuera encuerado con el rabo ese ahí, ¿no? Entonces ya se tornaba como que más fuerte, y esa vez que yo me lastimo, yo recuerdo que sí había varios que estábamos disputando el mismo puesto. Entonces ahí es donde yo digo, ¿sabes qué? Creo que el fútbol para mí
ya dejó de ser, y yo dejé de ser para el fútbol, porque ya notaba muchas preferencias y también de cosas ya que no son muy bonitas, que dejan de ser una cuestión de deporte, sino ya se vuelve más por intereses, por políticas, por conveniencias, y los entrenadores, en este caso yo sentía que se dejaban influenciar mucho, pero al final creo que es lo que a mí me marca para de plano irme hacia el lado de la música. Porque además ya cantabas, ¿no? Y ¿cómo empiezas? ¿En grupos locales, Gustavo? ¿Cómo empiezas ya dejando la iglesia y todo ese tema? ¿Cómo empiezas ya, ahora sí, por decir así, semiprofesional, ¿no? Yo estaba en mi casa y un amigo de la escuela, Gustavo Lagunes, el Cañangas, porque ya ves que en esa época todos teníamos apodo. Claro. Entonces Gustavo Lagunes llega y me dice, oye, Gus, ¿cómo estás? Y fíjate que tenemos un grupo de chavos, todos somos chavos, 16, 17 años, que queremos cantar en español, y tenemos un cantante que es muy problemático y no sé qué, y no sé. La cuestión es de que nos gustaría que fueras. Entonces me invitan a una tocada, lo oigo y yo consideré que podía hacerlo bien. Entonces me hacen una audición y me dicen, o sea, quédate con nosotros. Ese grupo se llamaba Osea. Empezamos cantando que una kermés en el Pacelli, que una no sé qué cosa en el Royer, que la inauguración de bicicletas, no sé qué cosa en el centro, y se nos anexa con un tipazo que conocimos que era el dueño de Montaña Mágica, que se llama Monchín, el dueño de Montaña Mágica. Y hace poco me encontré a su hermano, le mando un fuerte abrazo, y ellos nos empezaron a sonorizar los shows. Entonces Montaña Mágica era uno de esos luz y sonido que andaba por toda la ciudad sonorizando 15 años, bodas, todo ese tipo de cosas. Entonces llegaba con un equipazazazazo a sonorizar a chavos que la verdad que estábamos empezando en la música. Pero yo creo que ese grupo a lo mejor duró un poco más de un año, y ahí es donde yo pego el brinco y me invitan a cantar a un grupo que se llamaba Unificación 73, que era un grupo de salseros, de un sindicato de estibadores o de no sé qué cosa de ahí del muelle. Y también como cantante, como cantante. No, nada más cantando salsa, porque se enteraron que yo cantaba salsa, a mí me gustaba salsa. La cuestión es de que ahí es donde empezamos como que más o menos a darme cuenta yo que había mucho más géneros que el rock en español, que de repente era como que lo que en esa época estaba suene y suene, ¿no? Entonces, pues bueno, de ahí me jala un grupo que ya había participado un tío mío, mi tío Gustavo, que se llama Mission Moon. Claro, un grupo de eventos de acá de Veracruz. ¿Ese lo recuerdo, ese grupo? Y el que me invita a cantar con ellos es Martín, que era el baterista, el famoso Trivi, que también en paz descanse. Ya cuando empiezo a hablar en paz descanse, ya está ahí es donde siento los años, pero... Oye, Gustavo, tantito, ¿tu tío era músico? Sí, mi tío terminó, mi tío cantó en Mission Moon, cantó en Esquizofonía, y después terminó siendo corista y percusionista de Yuri muchos años, y últimamente anduvo haciendo cosas con Pablito González, con Tío Sam, con el dueto de Tío Sam. La cuestión es de que yo, teniendo la influencia de ellos, y toda la familia de mi mamá cantaba, entonces pues dije, bueno, yo me voy por la música, pero ya después de Mission Moon me invitan a ser corista de Pedro Fernández. Tenía 19 años para entonces. 18, 19 años más o menos. Pero te invitan. ¿Cómo se da esa invitación, Gustavo? Porque yo tenía 18 más o menos, y mi tío Gustavo me jalaba cuando era músico de Yuri. Entonces me invitó a varios shows de ella,
en el Palenque, en el Balbec, en varios lugares. La cuestión es de que mi tío me prestaba luego los cassettes que grababan los ingenieros de audio de Yuri y se los daban a ellos para que ensayaran los shows, claro, el montaje de los shows y todo. Entonces mi tío de repente me prestaba un cassette o yo se lo quitaba, lo que fuera, y me aprendí todas las voces de mi tío, okay, todas, y las que lo rodeaban. Entonces ahí es donde yo empiezo a manejar este rollo de poder armonizar, no nada más una voz solista, líder, sino poder armonizar con ese tipo de canciones. La cuestión es de que estando yo ahí, es cuando digo, bueno, ayúdame a entrar con Yuri, méteme con Yuri, y méteme con Yuri. Entonces mi tío ya estaba, yo creo que hasta la madre de mí, y le comenta al director musical, y el director musical de Yuri le dice, oye, me encargaron hacer la banda de Pedro Fernández, ¿por qué no le decimos a tu sobrino para que sea corista? Y ahí es donde yo me paro por fin ya en un escenario profesional, y tomando la decisión que me cambió la vida, ¿no? Que es dedicarme a la música y buscar pues mi sueño arriba de un escenario, ¿no? Oye, ¿cómo? O sea, tuvieron hasta ese 1996 cuando ¡pum! Pero esos años anteriores a lograr ese gran éxito o tu gran carrera, ¿cómo fue la batalla, Gustavo? Porque es un ambiente complicado, es un ambiente difícil, hay muchos que también quieren ser, y como te dices tú, como en el fútbol, ¿no? También pasan, hay favoritos, hay consentidos, hay cuestiones que tienen que ver. ¿Qué pasaron antes de ese 1996? ¿Recuerdas algo así fuerte, por ejemplo, que te haya tocado vivir, que puedas contarlo y que dices, bueno, yo aguanté esto y por eso logré lo que logré? Fíjate que de entrada yo creo que tuve mucha suerte porque aunque mis papás nunca estuvieron de acuerdo, siempre me apoyaron en todo, pero nunca estuvieron de acuerdo de que yo fuera cantante, porque lo veían como algo muy inseguro, y no con mucha estabilidad. La cuestión es de que sí, al principio yo pensé que era yo muy bueno, pero cuando empiezas a rozarte con otros cantantes de otros estados, con otras facultades totalmente diferentes, es cuando dices, wow, tengo muchas cosas que aprender. El primer golpe me lo doy, obviamente aquí en Veracruz, puedes cantar en una boda, puedes cantar en un bar, puedes amenizar ciertas cosas, y yo recuerdo que socialmente no te veía la gente muy bien. O sea, para la gente eras un golfo, no tenía nada que ver si tú eras buena persona, educada. Si te dedicabas a la música, en esa época eras marihuano y golfo. Entonces a mí me costaba mucho. Yo decía, no sé, a ver en qué momento me puedo ir de aquí, y ya se me metió la cosquillita de a lo mejor aquí en Veracruz no es donde yo tengo que estar. Entonces cuando empiezo yo a tocar puertas, me voy a trabajar a Villahermosa, Tabasco, en un bar, me quedo 3 meses allá, me voy de repente cuando estaba yo con Pedro Fernández tenía 19 años, entonces me doy cuenta que hay managers que media hora antes le dicen a la banda, oigan chavos, no nos pagaron, pero de nuestro dinero, pues les podemos pagar la mitad. ¿Qué hacemos? ¿Damos el show o nos regresamos a México? Y tú como principiante, ingenuo, hasta menso, terminas cediendo a ese tipo de rateros, de abusivos, que al final a todos nos terminaron trabando con la mitad de lo que nos habían prometido que nos iban a pagar. Claro. Entonces empiezas a aprender ciertas cosas. De repente, digo, no tenemos como que la varita mágica, y es a punta de acierto y error, y es muy doloroso porque a veces ya cuando pegas y cuando eres un éxito y todo el mundo te quiere, pues está padrísimo, pero hubo ocasiones donde, te digo, no teníamos internet, no teníamos como un YouTube como lo hay hoy, que es pues como una biblioteca, ¿no? Gráfica, pero antes
para tú aprender de un cantante tienes que comprar su disco. Y a veces era, o compras el disco, o comías. Y cuando tú hablas de algo o sea, tú puedes tener hambre, pero cuando no tienes dinero, ¿cómo le haces? O sea, no comes. O sea, claro. Entonces, yo aún teniendo familia, yo siempre pensé que mañana va a pasar algo, mañana va a venir algo mejor, no sé qué. Entonces, sí creo que sí le batallé bastante al principio. Mis papás, te digo, siempre me apoyaron, pero sí creo que al principio sí fue muy, muy difícil el estar en la Ciudad de México solo, luchando por conseguir algo. A veces los rechazos, bueno, nunca estás entrenado para aceptar los rechazos o las críticas, pero pues bueno, con el tiempo de repente, ¡pling!, algo pasó. Que mi peor casting, la peor vez que yo canté, que interpreté y demás, es la vez que me contrataron en la compañía disquera, y de ahí, ¡pling!, todo cambió. Oye, te marca la canción, ¿no? Aliento con aliento, ¿no? O sea, es el gran boom, yo lo recuerdo como... Además, una bonita canción, un buen video, ¿no? Claro. Y vamos, hasta poética un poco, ¿no? Porque claro, lo que dice la canción podría decirse de otra forma, ¿no? Claro. Y ¿cómo se da cómo eliges la canción, o quién te la elige, o cómo se da la firma también con esta firma disquera, que si quieres la puedes decir? Te digo, vamos, era BMG Ariola en esa época. Sí. La producción fue de José Ramón Flores, la canción es de José Ramón, y creo que en México había un Luis Miguel, había Cristian, había Chayanne, había los mismos de siempre, pero la compañía quería como que algo más fresco, que dijera otras cosas, que tuviera una imagen limpia. Yo me acuerdo que en esa época a mí siempre me ha gustado mucho el rock, no el rock pesado, pero sí el rock. Entonces yo traía un arete, traía el pelo un poco más largo. La cuestión es de que al final me dijeron, mira, queremos que seas esto, que representes esto. El cantante que bien podría yo presentarle a mi hija para que se casara con ella o que anduviera con ella. O sea, alguien que cante, que se mueve en la música, pero que sea alguien decente. Entonces queremos a alguien decente cantando pop. Y básicamente por ahí siempre ha sido mi imagen, tratando de manejar pues alguien respetable, alguien que sea honorable en la música, incluso a la hora de manejar las emociones para transmitirte una historia, una canción, ¿no? Y te repito, hay cosas que te van marcando, como el que de repente llega a tu vida una canción que diga algo que se ha dicho muchas veces, pero de una manera distinta. Sí. Y José Ramón Flores, que fue el productor, él fue muy exacto a la hora de presentarme este tipo de canciones. La primera fue A la sombra de los ángeles, que fue un madrazo radial, Aliento con aliento y Princesa. Fueron los 3 temas que marcaron mi primer disco y que fueron los que me hicieron levantar la mano en todos lados. Desde Estados Unidos, llegué hasta Argentina, llegué a España. O sea, fueron muchas cosas que fueron pasando muy rápido. Fue muy rápido. No había internet en esa época. Claro. Llegó un poco después. Sí, esas son las 3 canciones que más conocen. Por supuesto que más son conocidas, pero platícanos cuántas has grabado, cuántos discos, cómo ha sido tu carrera después a lo largo, cómo fue siendo, cómo la fuiste llevando. También me imagino que hubo algunos tropezones, claro, muchos, pero después de ese boom, que a lo mejor no sé si te mareó o no. Claro. Pero después, ¿qué siguió después de ese disco? Bueno, obviamente el segundo disco, ese fue en el 96, el segundo sale a mediados del 97. Fue un disco que se llamó Pequeña Historia, y de repente, de tener mucho éxito con una canción que se llamó Te me vas, de repente hubo un silencio como de 6 meses. Salgo con una canción que se llama Por volverte a amar y vuelve a ser otro boom, pero ya a nivel internacional. El tercer disco se elige, yo creo que de una manera como presuntuosa, de quererme hacer como un cantante más maduro, y grabo una canción que se llama ¿Qué te ha dado él?, que se salía totalmente como del rollo pop juvenil, se volvía como más adulto, como tirándole. Siempre he pensado que ese disco no era para mí, que era como para Mijares, pero al final yo lo grabo. La canción de ¿Qué te ha dado él? Es una canción que funcionó muy fuerte, que incluso se grabó
un video donde salía como la chica metiéndose un pase de droga. Y bueno, funcionó, llegué también a otros lugares, me dio como cierta estabilidad en el aspecto de como intérprete. La gente empezó a voltear ya no nada más como alguien que había cantado una canción fresca y juvenil, sino ya más bien como alguien que ya decía cosas fuertes, ya cantaba cosas fuertes. Perdí el piso, es un hecho. Creo que a pesar de tener siempre a mi familia muy cerca, nadie está listo para el éxito, y la gente cobrando 10 pesos se marea, ¿no? Entonces, para mí, que se volvió algo, o sea, para mí, conocer a una chava o comprarme algo, era como, no sé, era algo muy fácil, y no era yo consciente que podía acabar, porque te crees que eso es ya va a ser eterno, y no, el éxito yo ya a los años lo veo como que estaba yo haciendo lo que más me gustaba y tenía yo reconocimiento, que eso es padrísimo. Claro. Pero por algo pasan las cosas. Cambio de compañía disquera en el 2000, a finales del 99, cambio a Sony Music, y Sony me dice: hay que descansar tu imagen, entonces para mejorarla. Y yo dije, bueno, no suena mal. Sony Music sonaba como que a una gran compañía ya internacional, igual que BMG Ariola, pero veías a Ricky Martin, veías a Chayanne, veías a muchísimo más exponentes, mucho más fuertes a nivel global. La cuestión es de que me dijeron: mira, vamos a descansar tu imagen un año. De hecho, se fue año y medio, se fue a 2 años, y sacan un disco que no promueven. Entonces ahí es donde ellos me dieron $150,000 por firmar con ellos. Entonces pues yo tenía dinero, tenía yo ahorrado, tenía inversiones, tenía todo, pero te acostumbras pues a llevar un ritmo de vida, un nivel de vida, y empieza la fiesta, y no paraba la fiesta. Terminaba yo en ciudades donde yo decía: ¿a qué hora llegué, no? O con quiénes llegué, porque cerrabas de repente, sí, no, de repente una vez conocí al Sotoluco, y terminé, lo conocí en el bar, y allí en la Ciudad de México, y terminamos en Garibaldi al mediodía, ¿no? Y él acababa de ganar la Oreja de Oro, esa tarde, ese domingo. Entonces como que yo me daba cuenta que era muy fácil caer y tropezarte, pero no lo puedes parar, porque así te va llevando y vas conociendo más gente, ¿no? Claro, y es como que te congelan. ¿O qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué te dijo 6 meses, un año, y luego pasaron cuántos? ¿Por qué? Porque yo creo que, así como las grandes empresas, de repente, si te dedicas a vender papas, si eres la líder de vender papas, sale una empresa chica y vende papas artesanales mexicanas de Doña Lupe, ¿no? Entonces, son mucho mejores que las tuyas. Yo era mejor que los cantantes de Sony. Yo siendo parte de BMG, siempre saqué mejores resultados que los cantantes de ellos. Entonces, ¿por qué me contratan para congelarme? Para que sus cantantes puedan salir. Oye, ¿y cómo te sentiste? No, pues bueno, pues obviamente al principio yo estaba encabronadísimo y todo, pero creo, Diego, que lo que me pasó, o lo que yo generé, porque al final, ¿por qué no vieron en mí a ese generador de negocios? Siendo que había sido exitoso con los otros, pude haber generado mucho más con ellos, pero no lo vieron así. Ellos me vieron como: vamos a bloquearlo, y sacamos nuestro material, nuestra gente, nuestros cantantes, y al final les funcionó. Sacaron gente con mucho talento, pero otros no funcionaron. Entonces, al final creo que lo que me pasó lo tenía yo que vivir. ¿Eso en qué año? Fue en el 2005, 2006 más o menos. ¿Cómo sales del congelador? Porque pido mi carta de retiro. Y me la dan.
me la dan después de que yo los amenazo que los iba yo a demandar. Y ya, pues al final me quedo libre. ¿Volveré a iniciar, Gustavo? No quise, ya no quise saber nada más. Nunca volví a ir a una compañía disquera. Okay. Nunca más. Le perdí la fe al sistema. Ya estaba muy fuerte la piratería, ya las compañías disqueras ya no vendían lo que vendían, no firmaban, ya no firmaban a nadie porque nadie vendía nada. Todo era como, vamos a aparentar que son muy estrellas tales, pero realmente nadie vendía discos porque todo se manejaba por la piratería. Y lo peor de todo es de que eran los mismos empresarios de las compañías disqueras los que pasaban los materiales a la piratería, ¿no? Claro, y después entonces empiezas a hacer ir a cantar en algún lugar, hacer presentaciones, y hacerte producciones personales, o cómo pasaron sí, esos años. Aquí el tema es de que llegué a perder tanto la fe por la música, por el medio y demás, pero de repente un amigo fue el primero que me contrató en mi vida, un empresario, Iván Martínez, de Arturo Martínez allá en Puebla, y Iván me dice: oye Gus, fíjate que hay un lugar, son 400 personas y te quieren contratar un mes, 4 sábados. Y yo no tenía nada de trabajo, tenía yo una depresión terrible, y dije, pues voy. Y los 4 fines de semana que iba yo contratado duraron 4 meses. Me fue muy bien, me empezó a ir muy bien, empecé a llenar todos los lugares, la gente se sorprendía cuando me veía ahí, pero al final creo que pasó algo en mi cabeza que me dijo: lo que ya nada me garantiza el éxito, sino lo que tú hagas diario. Y empecé a trabajar así, empecé a hacer producciones independientes, empecé a hacer, ya no depender de nadie, sino yo ser mi propio, ya no volví a creer tampoco en los managers, los representantes. Entonces desde esa época me empecé a manejar yo solo. ¿Y cómo ha sido? Ha sido difícil en el sentido de que obviamente normalmente un manager debe tener mucho más relaciones que tú, debe tener también pues bueno, económicamente tiene que tener pues una red de cómo solucionar cosas, cómo facilitar cosas, y pues un conocimiento del negocio, de hasta dónde tu producto lo puedes comercializar, con quién lo debes de asociar y con quién no. Entonces creo que en los años que yo estuve ahí lo aprendí, lo vi, y dije, bueno, ¿cuál es el lugar donde la gente te aplaude si tienes talento? Y hace poco subiste en La Voz México, me parece, y sales también de en el 2016 estuve ahí. Y saliste de pronto, ¿no? Claro, al final son programas que están diseñados para que gane el desconocido. Y la chica que ganó es una tremenda cantante. Es muy buena, muy buena. Pero para uno, desde que entras, Diego, tú sabes que le vas a engordar el caldo nomás. Y que el tema va a terminar siendo cómo un cantante de baño le gana a un profesional. Y ese es el contenido. Oye, Gustavo, en general, si hablamos de generalidades, estamos cerrando prácticamente la charla. No me gusta pasarlo de 1 hora, la gente luego nada más de 5 minutos. Pero bueno, muy interesante, podemos platicar creo que 5 horas. Claro. Pero en general, tu carrera como cantante, hasta el día de hoy, ¿cómo la consideras? Yo creo que hay etapas donde piensas tirar la toalla, ¿no? Donde dices, bueno, ¿hasta dónde puedo yo estirar la liga? Pero creo que tú no puedes dejar de ser tú, nada más por la edad. Obviamente tu capacidad económica es la que te permite seguir haciendo lo que más te gusta, claro, o no. Pero hoy, gracias a Dios, pues tengo un equipo de trabajo que me apoya mucho, tengo gente que sabe lo que soy capaz como cantante, y pues bueno, no cualquiera canta
como yo. No, claro que no. Y no cualquiera también compone lo que yo hago. ¿Cuántas canciones has compuesto, profesor? No sé, la verdad que no tengo idea, que a lo mejor, o sea, porque hay canciones que yo amo y otros odian, ¿no? Entonces, esas canciones que odias, pues las vas, tienes que desecharlas, pero no sé, a lo mejor un poquito más de 500, una cosa así. Wow. Oye, lo más difícil que te pasó como en tu carrera de cantante, ¿qué deberías? Pues amarrar tu ego, o sea, morderte, como decimos aquí en Veracruz, morderte un huevo y realmente empezar nuevamente de cero y volver a... Te digo, nada te garantiza el éxito, claro. Y mucho menos lo que hiciste ayer. O sea, sí la gente sabe quién soy, es tu historia y de alguna manera te apoya, pero hoy tienes que seguir trabajando y seguir siendo creativo y seguir proponiendo cosas, ¿no? ¿Qué viene ahorita esta parte final de agosto, septiembre, octubre? Platícanos para que la gente esté pendiente. Pues mira, por ejemplo, estoy participando en un proyecto que se llama Íconos, donde estoy alternando con Claudio Yarto, estoy con Pablo Ruiz y con Cox. Es un concepto que se llama Íconos. Vamos a Monterrey ahorita en septiembre, a finales de septiembre, el 14 de septiembre. Voy a estar en la Ciudad de México el 12, ahí en Coyoacán. Voy a principios de octubre, voy a Costa Rica. Vamos a estar haciendo cosas. En noviembre voy a estar en Tijuana, también voy a estar en Tezutlán, Puebla. Voy alternando promociones con trabajo. Siempre lo vamos haciendo de esa manera. Voy a Monterrey también en diciembre. Y creo que al final yo voy a seguir cantando toda mi vida. Y sobre todo que para mí la música se volvió algo mucho más de sanación. Puedes estar ardiendo en fiebre, puedes estar incluso con una diarrea terrible, pero cuando te subes al escenario algo pasa. Oye, Gustavo, yo siempre al final dejo esta pregunta, o que no es pregunta. A lo mejor tú estabas esperando una pregunta que yo no te hice. ¿Qué te gustaría decir para despedirnos? ¿Qué pasó con tu pelo? Me voy a cortar eso. Oye, ustedes no saben cómo tenía este señor esa melena. Era como Hugo Sánchez. Claro. Como Caviño. O sea, era una greña acá, sí. Pero terriblemente. Los genes, yo creo, los años también, ¿no? Claro, sí. Esa era la pregunta que quería hacer. No estoy jodiendo. Pero yo creo que lo que me has preguntado ha estado correcto. Yo creo que las cosas pasan por algo. Mucha gente, tanto cuando yo jugaba fútbol como cuando yo he sido cantante todos esos años, 30 años ya, la gente se hace de ideas de cómo es uno. Sí. Y yo jugando fútbol me hice de cierta fama y de cantante. Que tenías un carácter. Claro. Que tenías un carácter claro. fuerte, ¿no? Si te regañaban a lo mejor hasta lo mostrabas, no claro. le contestabas nada a lo mejor al profesor, pero se te veía, ¿no? No, incluso estuve cerca. Una vez tú me entrevistaste ahí en Leyes de Reforma y yo recuerdo que en esa entrevista salía y tú decías, que me preguntabas, ¿por qué no le pegas como le pegabas? Y yo te contesté, porque ya me cansé de volarla, ¿no? Algo así, fue un extracto así de la entrevista. Y el tema es de que creo que uno debe de siempre trabajar para demostrarle a la gente y también, pero sin el temor de dejar de ser tú. Y yo tenía un carácter muy fuerte y hasta el día de hoy lo tengo, pero sí creo que hay momentos para todo y pues bueno, ahorita tú en tus preguntas me hiciste recordar muchas cosas que yo ya tenía como ahí en el baúl adentro, ¿no? Pero no, estoy muy contento de haber estado acá contigo, de poder platicar y de recordar también pues tantos años como pambolero, ¿no? Gustavo, yo a mis invitados, yo he publicado 5 libros de deportes
Nada más tengo 4 porque ya el primero ya se acabaron. Se lo regalo a mis invitados. Ándale, muchas Espero, gracias. Tú que viajas tanto. Muchas gracias. Uno de los Tiburones, uno del Tri, uno de Beto Ávila, que fue el primer latino en ganar un título campeón veracruzano, destacado como lo eres tú. Gracias. Y bueno, espero que algo te puedan aportar, ¿no? Muchas gracias. Yo no sabía que ibas a hacer este regalo, te lo agradezco muchísimo. Te hubiera yo traído un disco mío de los viejitos, pero claro, para que lo pongas acá, que acompañe aquí pues todo este pasado que tienes aquí, bueno, es historial. Sí, es historia, son libros que tienen que ver con el deporte. Fíjate, todos los que he leído. Increíble, qué padre. Pues bueno, ahora sí que yo escribo canciones, tú escribes libros, pero bueno, padrísimo, muchas gracias, te agradezco mucho. Seguramente mi papá me los va a pedir prestados. Se los prestas. Entonces, un buen amigo tu papá, claro que sí. Que dicen que ni el caballo, ni la mujer, ni los libros hay que prestarlos. Pero es tu papá. Pero bueno, viejo sí. Y saludos también a Memo, claro que tu hermano. Claro, mi hermano Memo. Fue el primer contacto para platicar contigo. Claro que sí, te agradezco muchísimo. Gracias.